Está con nosotros Alejandro Vera. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido, un placer. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme y bueno, acá estamos metiéndole un poquito a la mañana. Bueno, desde hace largo tiempo sos uno de los referentes o el referente en esta sección electoral, si se quiere, en esta zona, en esta región de la Corriente Nacional Martín Fierro. Pero sintetizanos, ¿qué es la Corriente Nacional Martín Fierro? ¿Qué alcance tiene? ¿Bajo qué paraguas se encuentra? ¿Cuáles son sus objetivos? Mira, nosotros somos una organización a nivel nacional, que estamos en 17 provincias, que es una corriente política social, política gremial, y el objetivo, como toda organización política, como toda organización social, es conseguir el bienestar de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Entonces, somos militantes de base, militantes que la verdad que sentimos nuestro pueblo, sentimos nuestra patria y obviamente trabajamos para garantizar que nuestro pueblo no sufra. Entonces, somos una corriente de pensamiento, una corriente militante, una corriente que genera política permanentemente y bueno, por eso también dentro de nuestra construcción hay diferentes frentes, como por ejemplo el frente gremial, que es lo que me aboca a mí también desarrollar, que es la FETARA, que es nuestra Federación de Trabajadores y Trabajadoras Rurales a lo largo y a lo ancho del país que venimos construyendo. Y bueno, y en lo estrictamente más político, soy el referente de la Corriente Nacional Martín Fierro en la primera sección electoral, que está compuesta por 17 distritos de la primera sección. Entonces, es una tarea ardua, larga, pero la hacemos con alegría y con mucho entusiasmo, ¿viste? Con mucho entusiasmo, pese a lo que nos toca en la diaria, ¿no? Que es este gobierno anarcocapitalista. Alejandro, venís de una provincia y mencionaste recién, estamos construyendo la Federación de Trabajadores Agrarios de nuestro país. En ese marco fue tu viaje a Cuyo. Estuvimos en San Juan, el día lunes nos pegamos la vuelta. Y sí, la verdad que venimos dándole una estructura a la federación, venimos afiliando a compañeros y compañeras, venimos haciendo que la federación crezca y pueda tener representatividad en cada provincia, entendiendo que los trabajadores y las trabajadoras rurales se encontraban en una situación donde no tenían una representatividad para que alzara la voz por ellos. Nos encontramos con la federación, con laburantes en la lona, laburantes que están en el piso, que no tienen derecho, con laburantes que son víctimas de este modelo agroexportador que lo único que genera es rentabilidad para los que más tienen y a los laburantes los tienen en situaciones de extremada precariedad. Y bueno, y para eso, bueno, nos organizamos y venimos dando la pelea a lo largo y a lo ancho del país, venimos organizando en Misiones, en Salta, en San Juan, seguramente vamos a arrancar fuertemente en la provincia de Buenos Aires, pero venimos laburando muchísimo y con las convicciones que tiene que tener un dirigente gremial y con la iniciativa y con el rumbo bien marcado. Nosotros solamente queremos que nuestros laburantes vivan un poco mejor. Y si eso garantiza de que nuestra patria viva un poco mejor, vamos a poner todo lo que nos toca poner, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? En épocas donde hay mucha gente que especula, en tiempos donde la especulación se transformó en algo totalmente común, nosotros decidimos no especular y salir a representar a esos laburantes que tal mal la están pasando. ¿Por qué hay quienes especulan? ¿Quiénes o de qué sectores? Y te podría decir desde la política hasta el gremialismo. Yo no puedo entender, y no es una crítica solamente, sino también una preocupación. No puedo entender que con todo lo que está sucediendo con los sectores del trabajo todavía no tengamos una reacción de parte de la representatividad de los trabajadores. Y no hablo solamente del sector el que nosotros construimos. Hoy estamos sufriendo día a día cómo se degrada nuestro salario y cómo se precariza nuestro empleo y la verdad que hubo algunas reacciones aisladas, pero nos falta todavía, nos falta muchísimo. Falta que los dirigentes se pongan a la cabeza de lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es letal. Ale, yo le comentaba al compañero hoy que me vino 150.000 pesos de luz.
97 mil pesos de gas. El alquiler se me fue de 200 mil pesos a 450 mil pesos. El transporte se fue de no sé, un mínimo de 700 pesos a 1000 y pico. Entonces, todo eso se tiene que transformar en una organización gremial, porque aquel que crea que eso no atañe a los trabajadores está equivocado. No lo atañan en lo estrictamente de lo que es lo laboral, pero sí le licúa el sueldo. Y es una realidad que la estamos pasando y que la verdad que no vemos una reacción. No vemos una reacción del sector dirigencial. Y eso es una preocupación. Desde la CGT, por ejemplo. CGT sobre todo y algunos otros sectores más. Bueno, nosotros componemos la CTA Autónoma y estamos todo el día en la calle dando la pelea. Desde CTA Autónoma todos los días estamos acompañando a los jubilados, acompañando a los laburantes del Estado, acompañando a todos los laburantes que son despedidos. Ahora, lo que sí necesitamos no ser solamente la CTA Autónoma, sino ser muchos más. Vemos muy positivo. Pero ¿por qué, Ale, entendés que eso no ocurre? Yo creo que un poco es lo impactante de la ejecución de las políticas de este gobierno. Paraliza. También hay que entender que como por ejemplo lo que fue el DNU 70 y la ley bases, que fueron tan grandes, tan abarcativas, tan arrasadoras, que algunos no sabían para qué lado disparar, o sobre qué hacer foco, sobre qué poner la mirada. Ahí, ¿a eso, por ejemplo, te referís? Totalmente. Después también hay una clase dirigencial que está totalmente burocratizada, una clase dirigencial que se conforma con solamente recibir el aporte de los trabajadores todos los meses y la obra social, y donde le tocas un poquito la obra social zapatean un poco, y donde se le caen algunos afiliados se callan la boca, pero no tienen espíritu de lucha. Nuestras dirigencias se han transformado en gerentes y garantes de la pobreza, y eso es un problema el que tenemos hoy, no solamente el movimiento obrero, sino las organizaciones que son libres del pueblo, una perdón la palabra, sí, una burocratización, exactamente, de las dirigencias que hoy nos traen a este sistema que nos gobierna. Esa burocratización nos llevó a que, por ejemplo, Milei gobierne. Y bueno, es una discusión profunda. Vengo medio cargado también porque venimos de San Juan y, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es cómo avanza el extractivismo de manera feroz, y lo peor de todo es que el pueblo sanjuanino acompaña eso. ¿Pero por qué? Porque hay una extrema necesidad, porque no tienen para comer, porque el 50% de los trabajadores de San Juan son estatales y viven con un sueldo de 300 mil pesos, y el extractivismo te trae un sueldo de 1,5 millones de pesos, por lo cual garantiza una calidad de vida mucho mejor para aquellos laburantes, pero deja una provincia arrasada. Nosotros como federación vemos cómo migran las producciones agrarias, agropecuarias, a otras provincias, o dejan de existir. San Juan era pionera en el olivo y ya hoy prácticamente no se produce olivo. San Juan ganó lugar la minería por sobre el olivo, por ejemplo. Básicamente porque consume todo el agua que puede tener y que puede consumir esas producciones. Entonces tenemos una provincia arrasada por la minería, una provincia que ve la minería con buenos ojos porque le garantiza un bienestar a un sector de la población, y vemos cómo arrasan con nuestro ambiente, con nuestras producciones y demás. Y bueno, y en esa discusión tenemos que entrar también, ¿viste? Porque está todo bien el extractivismo siempre y cuando sea garantía de un ambiente sustentable y que genere empleo, pero empleo genuino. Porque también lo que tenemos, que nos encontramos en San Juan, que tenés compañeros mineros que ganan 1,5 millones de pesos, pero después hay convenios colectivos, por ejemplo, que encuadran en otros sectores que no es lo mismo el sueldo. No es lo mismo. Entonces hay todo un relato sobre eso. Y bueno, y con esta incorporación al RIGI, han generado que vengan estas mineras a llevarse la cordillera. Prácticamente se están llevando la cordillera. ¿Lo has visto? ¿Ayer volviste? Sí, lo estuvimos viendo, lo estuvimos padeciendo, lo escuchamos con los compañeros que tenemos en San Juan, y es un problema. Y es un problema sobre todo porque no hay un límite, nadie pone un límite. Es más, hay rienda libre. Y bueno, y lo sufrimos como nación y lo vamos a sufrir como laburante, y lo van a sufrir las próximas generaciones que nos tocan
que los toca vivir en nuestra patria, y es preocupante eso. Pero así como te voy por un lado de que no hay una dirigencia gremial que se ponga a la pelea, tampoco hay una dirigencia política que hoy pueda alzar la voz con estas cuestiones, ¿no? Ahí nos vamos a meter en un ratito. Tomate el mate, estamos hablando con Alejandro Vera, es referente de esta primera sección electoral de la Corriente Nacional Martín Fierro e integrante de FETARA, la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina, recién llegado de San Juan, en el marco de la construcción de la Federación de Trabajadores Agrarios. Lo que dijiste hace un ratito, imagino, siendo muy crítico del accionar de la CGT o del no accionar de la CGT, supongo te trae discusiones, problemas y miradas de reojo. Sí, pero son discusiones que se están dando desde la base también, ¿eh? No es que lo hablo yo y no hay compañeros que no lo plantean. Lo estamos planteando muchos compañeros militantes. Y no es una mirada solamente hacia CGT, sino, vuelvo a repetir, es mucho más amplio. CGT como central que aglutina la mayoría, la mayor cantidad de gremios representativos del sector industrial, del sector productivo. Pero así puedo decir que estamos, en muchos sectores están en la misma situación. Nosotros estamos necesitando, y lo digo en términos personales, una reacción urgente a las políticas que están llevando adelante este gobierno. Si no hay una reacción va a ser muy difícil parar esto y necesitamos una reacción organizada. Por un lado, en el partido de Luján, algo que se ha replicado en distintos puntos del país, pero en Luján puntualmente, hubo muchos despidos de trabajadoras de casas particulares hasta empleados de la industria textil o situaciones que se van dando en el sector de la metalúrgica con una empresa importantísima, por caso como es Cerámica Cortines, que paró meses su producción, suspendiendo a más de 200 de sus 400 laburantes porque hay tareas administrativas y demás que se siguen haciendo, de mantenimiento. Eso no se traduce a conflicto en la puerta de una fábrica como sí en otros tiempos, y hay mucho retiro voluntario. Claro, empresas que en este contexto todavía, algunas con resto siempre, otras con menos espalda, pero viendo cómo está la mano y tal vez no siendo muy optimistas del futuro, retiro voluntario y achico. Y hubo momentos en la historia no tan lejana en la que, bueno, está bien, el empresario tiene derecho de despedir a un trabajador, a 2 o a 50, siempre y cuando abone lo que corresponde, pero era algo que se ponía en tensión también. No, pará, retiro voluntario no, veamos la manera. Y el gremio se sentaba y trataba de sostener esa fuente de trabajo, porque el laburante no quería los 4, 5, 7 millones de pesos, 10 millones de pesos incluso que te podían dar. Hoy no te compras ni un 147, ni siquiera un autito para poner de remis con lo que significa un retiro voluntario. Antes se peleaba eso y hoy no. Es parte de esto que vos planteás, por ejemplo, es lo que uno ve en la escena, ¿no? Sí, y sumale a lo local, que nosotros tenemos muchos laburantes que viven en Luján, pero laburan en otros distritos y que también son despedidos, están siendo despedidos. Sí, tiene que ver, es un clima de época bastante complejo, ¿no? Luján, por lo general, todos sabemos que la industria textil es muy pujante y cuando viene un gobierno neoliberal, lo primero que cae es la industria textil, y estamos viendo como, por ejemplo, yo soy de Pueblo Nuevo, y en la zona de Pueblo Nuevo ya no se escucha tanto el ruido de los telares, ya empezó a silenciarse eso, y bueno, y lo que está primando es la relación directa con el empresario para que el impacto sea menor, no para que no despidan, no para que no se eche gente, sino para que el impacto sea menor, para que el que tiene como objetivo, el empresario que tiene como objetivo echar 20 trabajadores, en vez de 20 eche 12, ¿me entendés? Y eso termina siendo una negociación efectiva por algún lado, porque parás un poco la ola, o sea, retenés un poco más de laburante, pero por otro lado dejás trabajadores en la calle que no tienen a dónde ir, porque también es un problema, porque es todo muy complejo. ¿A dónde va el laburante hoy a buscar laburo? ¿Cuál es la fuente de laburo en Luján que te incorpora? O sea, hoy si te quedás sin laburo, no tenés un desafío por dónde ir, no sabés a dónde ir a buscar laburo.
Y está pasando en Luján, y está pasando en muchos distritos. Y no hay vuelvo a repetir, y no lo digo como apuntándole a una u otra organización, simplemente es que es una realidad, no hay una reacción, no se visibiliza. Yo no sé si la sociedad de Luján está al tanto de lo que está pasando con la industria, con los despidos de la industria. No sé si están al tanto de lo que está pasando con, bueno, las empleadas domésticas, la industria textil, la industria, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Metalúrgica, perdón, ahí está, se me había ahora, metalúrgica. Hace un tiempo... Autopartista, perdón, esa claro, era. Autopartista, claro. Esa era. Sí. Cuando hace un tiempo uno consultaba, porque uno permanentemente va interactuando en la vida cotidiana con representantes, integrantes de diferentes sectores, lo que uno percibía era que, bueno, la CGT, el sindicalismo y otros sectores y la propia política esperan que reaccione la clase media, que reaccionen los que votaron a este presidente, que efectivamente, porque los números así lo marcan, nos ha puesto en una situación todavía peor de la que estábamos, que ya era mala, que reaccionen ellos. Nosotros iremos atrás, en todo caso, pero no queremos encabezar, porque nos demonizan, porque tal vez hasta incluso le terminamos haciendo el juego, porque el relato de Milei es, bueno, ellos son los orcos, nosotros somos los argentinos de bien, entonces si salimos, terminamos como haciéndole ese juego. Me parece, por lo que uno podía ir hablando, que eso es lo que se pensaba y tal vez lo que se siga pensando. No sé, ¿qué reflexión te merece? No, mira, yo lo que creo es que estamos en una etapa donde el pueblo, la sociedad, está demandando que haya dirigentes que tomen la posta y que los representen. Yo creo que eso que vos decís era los primeros 2 o 3 meses de este gobierno, hasta 4 te puedo decir, pero en este momento me parece que hay una demanda de la sociedad de que empiecen a surgir esos referentes que representen a su pueblo y que tengan como eje central plantear lo que está sucediendo. Ya no creo que todavía haya que aguantarlo, yo no creo que todavía hay que esperar la reacción del pueblo, porque también hay una realidad, Ale, que el pueblo va a reaccionar cuando vea que del otro lado hay dirigentes que los pueden representar. Eso es efectivamente así. A mí me surge el interrogante, desde ya no tengo la respuesta y me encanta buscarla y obtener miradas. Ocurre que si se sostiene el apoyo a esta gestión nacional al día de hoy, es en buena medida porque la gente o parte de la sociedad no ve nada como alternativa del otro lado. Y mira, si analizamos un poco el voto bronca que hubo, y con el cual hizo que hoy gobierne Milei, la gente no votó el modelo de Milei, no quiso votar otra alternativa, no quiso votar al peronismo, no nos quiso votar, se negó porque la verdad que también, lamentablemente, los compañeros que le tocó estar en la máxima expresión de ejercer el poder, como fue Alberto, como fueron algunos compañeros que les tocó gobernar, no lo hicieron eficientemente, no hicieron las cosas como tenían que hacer. Entonces eso, y ahí también la CGT estuvo muy callada, tal vez. Totalmente. Desoyendo incluso lo que Alberto Fernández decía en campaña, que decía, si me equivoco, háganmelo saber en la calle. Totalmente. Es cierto, cuando también uno habla con dirigentes sindicales, dicen, bueno, no íbamos a hacer paros a la gestión anterior, más allá de que no se estaba bien, porque el sueldo no alcanzaba, no porque hubiera despidos, sino porque el sueldo fundamentalmente no alcanzaba, ese era el problema central, porque si hubiésemos manifestado mucho, le hacíamos el juego a los que finalmente después llegaron al poder. Y ahí es como que es un tironeo y nadie tiene razón o todos pueden tener un poquito de razón. Entramos un poco en esa encrucijada. Yo te lo hablo como peronista, como compañero que acompañó a Alberto para que llegue al gobierno, y entramos en la encrucijada de cuánto daño le hacíamos a la gestión
si manifestábamos que había cosas que se estaban haciendo mal. Habíamos entrado en la encrucijada de garantizar gobernabilidad, aceptando que había cosas que había que corregir, y eso hizo que también, por ejemplo, perdiéramos la mirada crítica, y cuando no hay mirada crítica de algunas cosas se genera un clientelismo que no es bueno, y algunos dirigentes se creen que van bien, que están haciendo bien las cosas, y después cuando vas al pueblo, cuando vas a las barriadas, te encontrás que lo que vos estás hablando es un idioma distinto al del pueblo, ¿viste? Nos generamos un microclima tan nocivo que decimos que decimos que la educación pública es de excelencia, que decimos que la salud pública es de excelencia, que decimos que el pueblo es beneficioso de seguridad, que decimos que el trabajo se está generando y cuando generamos RAPI, cuando generamos era una educación que había que reverla, cuando generamos un sistema de salud público que no llegaba, que te tenías que sacar un turno ¿cómo se llama?, a 3 meses, cuando generamos un montón de cosas y nosotros íbamos con el relato de que estaba todo bien, de que estábamos mejorando. Lo que está pasando ahora no es mejor que aquello, sino es 3 veces peor. Pero nosotros como gobierno, como campo popular, habíamos quedado muy disociados. Y no teníamos como práctica la crítica, no nos gustaba la crítica. Y aquel que criticaba era cercenado o era un compañero que estaba fuera de foco. Entonces, eso, más los 4 años de macrismo, más todo lo que viene pasando, genera esta insatisfacción que nos llevó a Milei, y que la gente hoy, yo no sé si lo banca. Sí estoy convencido de que así como estábamos, no quiere de vuelta el peronismo. No quiere de vuelta el peronismo. Porque quiere un peronismo nuevo, porque quiere gente con una mirada distinta, y básicamente porque quiere que los represente en lo más profundo que es en su cotidiano. Entonces nosotros tenemos que dar esa discusión. Muchas veces engorrosa, y venir a una radio y plantear, che, mirá, hicimos la cosa mal, hicimos una cagada, Milei es culpa nuestra, hagámonos cargo y veamos cómo salimos. Hay muchos dirigentes que todavía están en la chiquita discutiendo a ver cómo se rosquean entre ellos, y nosotros tenemos que dejar de rosquear porque hay un pueblo que está padeciendo, hay un pueblo que la está pasando mal. No sé si querés dar algunos nombres de esos dirigentes políticos que entendés que no están a la altura, pero tal vez sí quieras de los que ves que emergen y que tienen ideas, que tienen propuestas, que tienen decisión, que no se esconden. Mirá, no vamos a dar nombres propios, porque me parece que tampoco somos los que andamos así, ¿viste? No, por la negativa, por eso digo, tal vez resérvatelo, pero por la positiva. Sí creo que los internismos, a ver quién es más que el otro, a ver quién conduce, a ver quién se pone el sellito más importante, a ver cuál es la orga que prima por encima de las otras, no va más. Eso no va más, eso ya pasó. Eso es lo que el pueblo nos castigó. La orga, la construcción de la orga, la construcción de el personalismo, no va más. Nosotros tenemos que construir un movimiento más amplio o tan amplio como podamos, donde incluya a todos y a todas. Todos aquellos que tenemos como objetivo principal sacar adelante a nuestra patria, no podemos estar enfrentados y no podemos mirarnos de costado o no podemos entrar en un internismo. Nosotros, por ejemplo, desde la organización venimos acompañando al gobernador, pero porque tenemos un gobernador peronista, porque fue elegido, Axel fue elegido por el pueblo, revalidado por el pueblo. ¿Qué vamos a tirarle piedra a nuestro gobernador? ¿Nos vamos a meter en una interna con nuestro gobernador? Me parece algo innecesario. Es un gobernador que se está parando ante el gobierno nacional, que le está cortando todos los recursos y se le para y marca las diferencias. Y con lo poco que tiene genera política para el pueblo. ¿Qué vamos a entrar en una interna para ver quién es el líder del movimiento? Si entramos en esa estamos confundidos. Estamos discutiendo para adentro y dejamos de discutir para afuera. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Por eso uno de los que nosotros venimos acompañando con mucho entusiasmo es a Axel. Después veremos para qué. Porque tampoco vamos a andar discutiendo una candidatura presidencial, porque me parece que queda muy lejos eso. Pero sí creemos que es un gobernador que tiene proyección y que está a la altura de la situación. No se esconde. No está mirando a ver los focus group, a ver si dice una cosa para ver si Milei le baja plata. No. Se para, da la pelea, discute, debate, genera política. Entonces me parece que ahí tenemos que estar, bancando al gobernador. Y en el plano local, la verdad que nosotros vemos muy positivo la gestión de Leo. Vemos una gestión muy positiva.
Entendemos que, y esto no es una mirada crítica, sino más bien un diagnóstico que venimos haciendo hace mucho tiempo, hay muchos compañeros que no son parte de la gestión, compañeros militantes, de la política, territoriales, de base, que necesitamos tener un lugar para aportar. Necesitamos tener un lugar. Es importante tener un lugar para aportar. Que se les abran los brazos. Que se nos abran los brazos. Y no estamos hablando un lugar para aportar desde la gestión. Estamos hablando de una mesa de coordinación donde los compañeros militantes podamos sentirnos que nos escuchan y que muchos de nuestros planteos son tomados en cuenta. Y eso es un laburo que hay que darse, porque también el desafío de lo que viene es que todos los compañeros y todas las compañeras se sientan partícipes de una gestión. Leo es un animal, lo vemos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la calle, laburando, haciendo cosas, tratando de adecuarse y hacer obras pese a la no coparticipación, pese a un montón de cosas que están pasando. Pero bueno, eso, si tuviéramos que hacer una observación sobre la gestión de Leo, esto, queremos más amplitud. ¿Se lo has dicho? Sí, hemos tenido la oportunidad. Y a veces hay recepción, a veces no, pero también entiendo de que no solo depende de Leo. Porque también, viste, es esto, cuando todos enfocamos en uno y no por ahí que el compañero tiene un equipo, que ese equipo tiene que ocuparse de lo de que por ahí del intendente no puede, me parece que es importante también no caer sobre uno, sino sobre todos los que están hoy ocupando roles importantes, ¿no? Ale, para graficar lo que venís observando precisamente desde esta militancia de base, barrial, por la que reclamás un lugar mayor en la participación y el ser escuchados. ¿Qué están viendo? Mirá. ¿Qué estás viendo en los barrios más complicados de Luján, por ejemplo? O de los lugares donde viajás, o donde están desarrollándose con la Federación Agraria y demás. En principio, cómo se profundiza la crisis en el territorio, ¿no? Bueno, viste que acá en Luján está muy en discusión hoy el tema seguridad, más enfocado en los barrios populares de Luján. Y claro, ¿cómo no suceder eso, ¿no? Cuando estamos en una caída libre de lo que es el consumo, el poder adquisitivo, cuando vemos que ya se terminó la changa, que ya no hay más changa, que el que te contrataba para cortar el pasto ya no te contrata más para cortar el pasto, que bueno, que la empleada doméstica, que la fábrica que está dejando a los laburantes sin laburo, que el remisero ya no tiene tantos viajes. Bueno, todo eso repercute en una crisis social, y la crisis social obviamente genera inseguridad, y la crisis social obviamente trae un montón de cosas que no son buenas. Bueno, vemos cómo se profundiza eso en los barrios. No, pero no es una cuestión de Luján, no es una cuestión nacional, que está dándose en todos lados, que aumenta la delincuencia, que aumenta el narcomenudeo, que aumenta la desigualdad, y que, bueno, es producto de las políticas que viene llevando adelante este gobierno, ¿no? Y a ese pueblo, a ese vecino que sufre, si no encuentra esa bronca encauzada y representada, tampoco se manifiesta, tampoco se hace visible. Digo, si no hay una dirigencia política o sindical o de organizaciones sociales, que muchas tienen un laburo muy interesante en el territorio, si a través de ellas no se canalizan, la bronca se mastica y se traga en casa, ¿o qué? Porque no hay una explosión de malestar. Y aquí vuelvo un poco a la consulta anterior. Si porque no hay una alternativa político-electoral hoy visible, es que todavía se puede sostener este panorama crítico, porque en el 2001 era que se vayan todos, no era que venga alguien, era todos, no había alguien enfrente. Pero esto no. Bueno, ese es un problema, no sé si es un problema, pero sí que sucedió en el 2001. Cuando no hay un encauce de la crisis, cuando no hay dirigentes que estén a la altura de la crisis, y no estamos hablando de lo electoral, porque un dirigente puede tener perspectivas electorales o no. O sea, nosotros no en esta etapa no podemos estar pensando a ver si surge un dirigente para ver si se presenta en las elecciones que vienen. Nosotros necesitamos un dirigente que se ponga a la cabeza de la pelea para representar a su pueblo.
Y lo que nos pasa es que lo que vemos es que puede llegar a suceder un 2001, pero totalmente desencausado. Y eso es un problema, porque vamos a encontrarnos entre una lucha entre pobres contra pobres, donde ya el 2001 nos dejó 40 muertos en la plaza, y donde no hay un encauce y donde no hay una lógica de contención de las masas cuando están sufriendo. Es muy complejo lo que puede llegar a venir. Es tan incierto que no podría darte un diagnóstico que qué pasaría. Pero te voy a dar un dato que por ahí es un dato pequeño, ¿no? Hace una semana nosotros pusimos una mesa de junta de firma, porque venimos haciendo una junta de firma a nivel nacional con la central, con la CT autónoma, para que se derogue el DNU 70/23, ¿viste? Y pusimos una mesita en lo que es la peatonal en San Martín. Y de 40 personas que se acercaron a la mesa, 10 firmaron, 10. 20 tuvieron un intercambio, charlamos y demás. De esas 20 personas, todas estaban en desacuerdo con el gobierno de Milei. Pero también todas no querían que vuelva el peronismo. Lo cual eso es un diagnóstico que puede venir el que se vayan todos. Es un termómetro del que se vayan todos. Porque así empezó, en el 2001. Cuando ya la política no contenía, cuando no había referencias nuevas, cuando no había compañeros que estaban a la altura de la discusión y el debate y que sinteticen la necesidad del pueblo. Y el que se vayan todos sabemos cómo es. Algunos pueden llegar a especular que pase eso. Nosotros no queremos que pase eso. No nos interesa que pase eso. Porque son muertes, porque son trabajadores que se quedan sin laburo, porque la crisis, aparte de ¿cómo se llama?, de dejarte sin laburo, te deprime. Bueno, ¿te acordás que cuando... Y además no se va nadie, porque ellos después se reciclan. Sí, no se va nadie. O perdóname, ahí podemos tener una pequeña digresión. Sí, claro. Se fueron todos, y vino un gobernador que ganó por el 22%, y se hizo cargo de un país que estaba totalmente devastado. Sí, pero lo pongo en términos de que hoy una de las principales ministras del gobierno tenía un cargo fundamental y le recortó a los jubilados en esa época. A eso me refiero claro. Con no se va nadie, ¿no? Porque en definitiva claro. A los 5 años, a los 10 o a los 20 los tenemos otra vez tomando decisiones y vociferando soluciones que cuando tienen responsabilidades nunca saben dar. Una de las últimas, en pos de plantear una alternativa, vos sos de los que creen que hay que ampliar, de que hay que armar un frente que abrace y contenga, o más bien, no, ojo, porque tampoco es cuestión de juntarse con el que sea y después no poder lograr los objetivos, porque se puede ganar, pero gobernar es otra cosa y la experiencia reciente del peronismo... Sí, pero tiene que haber un programa. Tiene que haber un programa y que se respete ese programa como si fuera nuestra propia Biblia. Tiene que haber un programa, tiene que haber lineamientos que no se corran. Tiene que haber un frente tan amplio como nos permita recuperar nuestra patria, pero con lineamientos que sean, que no se pueden mover, que no se pueden negociar. Tiene que haber un programa que termine de representar el total del conjunto de nuestro pueblo. Tiene que haber un programa consensuado con todas las partes. Y decir, este programa es inamovible. Esto no se negocia. Sentándonos en las bases y que vamos a tener que reconstruir nuestra patria. Porque el extractivismo, porque el negocio minero, porque la fabricación de balas de la OTAN en Córdoba, porque las bases en Malvinas nos llevan a que estamos perdiendo nuestra soberanía nacional. Y los que vengamos vamos a tener que volver a reconstruir nuestra soberanía nacional. Entonces sí creo que hay que hacer un frente muy amplio, porque solo no podemos. No podemos, lamentablemente no podemos, porque antes sí podíamos, pero ahora hemos quedado totalmente fraccionados, fracturados. Pero sí creo que tenemos que construir un programa que saque adelante a nuestro pueblo. Sí creo que hay una necesidad enorme de que los que rompen las pelotas y se enojan y se pelean, se dejen de hinchar las pelotas. Se dejen de hinchar las pelotas porque cuando hinchamos las pelotas entre nosotros, hay uno que se está cagando de hambre afuera. Nos están matando a los viejos. Nos están matando a nuestros jubilados. Y estamos discutiendo a ver quién conduce. Y eso me parece que ya no va más. Que hay una demanda del pueblo y de la militancia que tenemos que encauzar.
porque de lo contrario seguiremos teniendo gobiernos de derecha. Mientras nosotros nos seguimos peleando entre nosotros y nos metemos en la rosquita chiquita a ver quién se queda con el carguito, ellos avanzan, son muy inteligentes, estratégicos, saben por dónde entrarnos y por dónde pegarnos, saben cómo quedarse con las riquezas de nuestro pueblo, saben cómo subordinar a nuestra soberanía nacional, a nuestra patria. Entonces, si nosotros no nos podemos poner de acuerdo, si nosotros no podemos dejar un poquito la bandera de lado, la de la orga, como te decía hoy, y empezamos a pensar en un movimiento que construya con todos y con todas, bueno, vamos a seguir de la manera en la que estamos, lamentablemente. Seguramente va a haber algunas expresiones que puedan sintetizar, pero no van a sintetizar el todo. Y nosotros hoy necesitamos un gobierno que sintetice el todo. Necesitamos cuadros políticos que se preparen para gobernar, para sintetizar el todo. Desde los pequeños productores, desde la industria, el trabajador, la trabajadora, hasta todo lo que podamos pensar. Y hay que construirlo. Y no depende muchas veces de la dirigencia que está arriba, sino también de una base que puje para que eso ocurra, ¿no? Ale, gracias por la visita. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Alejandro Vera con nosotros, referente de la Corriente Nacional Martín Fierro en esta primera sección electoral y dirigente de FETARA.